Buenos días, soy Karen Natalie Pérez Solís, estudiante de la Maestría en Docencia Científica y Tecnológica y profesora de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Me es muy grato darles la bienvenida al tercer ciclo internacional de escritura y argumentación académicas, que organiza el Centro de Investigaciones Económicas y Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional a través de la Academia de la Maestría en Docencia Científica y Tecnológica, en colaboración con el Centro de Investigación y Posgrado en Humanidades, Ciencia y Tecnología de la Universidad Rosario Castellanos. Está con nosotros la doctora Claudia Hernández González, profesora e investigadora del CIECAS IPN, quien moderará esta sesión. Adelante, doctora Hernández. Muchas gracias, licenciada Karen. Reiteramos la bienvenida a la audiencia que nos acompaña en este tercer ciclo internacional de escritura y argumentación académicas. Le solicitamos al público que nos acompaña responder el registro de asistencia atendiendo el formulario que se incorpora en el chat de la sala. Les recordamos que se expedirán las constancias de participación a quienes asistan menos de 4 de 7 conferencias, es decir, aproximadamente un 60% de sesiones del evento. Y hoy es la última. En un momento se pondrá el enlace en el chat. El día de hoy tenemos el gusto de presentar y compartir la conferencia titulada Escritura académica en contexto, usos, costumbres y nuevos desafíos, a cargo de la magíster Diana Capomaggi, profesora de la Universidad Abierta Interamericana, Buenos Aires, Argentina. Magíster Capomaggi, sea bienvenida a este evento. A continuación me permito leer la semblanza de la magíster Diana Capomaggi, profesora y licenciada en Ciencias de la Educación, diplomada en Currículum y Prácticas Escolares en Contexto, magíster en Políticas y Administración de la Educación. Tiene 40 años desempeñados en el ámbito educativo, actualmente es secretaria pedagógica de la Universidad Abierta Interamericana, UAI, Buenos Aires, Argentina. Tiene a su cargo el relevamiento y supervisión del desarrollo de buenas prácticas docentes y su divulgación, el diseño e implementación de innovaciones educativas, la conformación de equipos interdisciplinarios para planificar y gestionar proyectos de articulación universidad-escuela y asesoramiento a escuelas de la red BANEDEP, que articulan con la UAI. Su línea de investigación es la escritura académica y las habilidades requeridas para su práctica, tanto en el ámbito universitario como en los otros niveles de enseñanza. La escritura académica, como proceso de transformación del propio conocimiento, es el eje de intervención pedagógica para dar la oportunidad a quien escribe de descubrir el valor de transformar el conocimiento que se tiene una práctica discursiva, reflexiva y autorregulada. La escritura académica, las estrategias de enseñanza y el desarrollo de habilidades argumentativas son tópicos específicos en la capacitación docente que llevo adelante en la universidad y en las escuelas. Ha sido moderadora del panel Políticas Públicas en el marco de la recuperación y la transformación de la educación para un futuro sostenible en el 14º Congreso Mundial de Educación y en el 7º Congreso Argentino de Educación Psicopedagógica, evento organizado por la Confederación Mundial de Educación, COMED. Adelante con su ponencia, magíster Capomaggi. Es un gusto tenerla con nosotros. Tiene 45 minutos. Adelante. Muchísimas gracias y de verdad estoy muy agradecida por poder ser parte nuevamente de este ciclo de conferencias en donde se pone en relieve la importancia de la escritura académica y la argumentación. Tengo un profundo agradecimiento al doctor Noel Angulo Marcial y a la doctora Erika Pineda Godoy por la generosidad en invitarme y poder ser parte de un equipo de trabajo en donde nos une esto de la pasión por la escritura y poner en vidriera su importancia en lo que significa la construcción del conocimiento. Y para esta ocasión, si me permiten, he decidido poner aquí para compartir con ustedes una experiencia de lo que significa hacer docencia desde la escritura con profesionales que están cursando un posgrado en docencia universitaria en la Universidad Abierta Interamericana.
y me parece que va a ser una forma de poder entrelazar la experiencia con los marcos teóricos que nos permitan poder debatir ideas y construir estos nuevos escenarios a los cuales nos enfrentamos. Si me permiten, voy a compartir, porque he preparado una presentación que sirva solamente como una guía que nos permita después tener algún tipo de constancia de estas ideas que estamos compartiendo. Pero quiero que sepan que lo rico va a estar en lo que podamos compartir, ¿sí? ¿Se ve ya? Sí. Ahí estamos, ¿sí? Sí, sí se ve. Perfecto. Bien. Desde el título traté de ser como muy precisa en lo que quería compartir. Fíjense que puse énfasis en el contexto de la escritura académica, porque entiendo que es muy importante saber para qué, para quiénes, dónde y cuándo vamos a utilizar la escritura y a partir de ahí saber cuáles son aquellas estructuras que necesitamos tener en cuenta, pero también estar abiertos, y como aquí lo planteo, a los nuevos desafíos que los escenarios actuales en nuestras aulas nos están promoviendo. Y para ello, comienzo por compartirles esta experiencia con estos estudiantes que están cursando una especialización en docencia universitaria y tengo el gusto de compartir con ellos un taller de escritura académica. ¿Por qué lo traje en esta ocasión para compartir con ustedes? Porque hay algo que me preocupa y creo que es preocupación de muchos de nosotros, y es que muchas veces personas que les gusta estar formándose, capacitándose, recreando sus conocimientos, empiezan carreras, le dedican mucho tiempo, mucho trabajo, y no siempre a veces se llega a la graduación porque empieza a faltar tiempo, empieza a faltar interés en cumplir con los trabajos prácticos, con los trabajos escritos, y ni qué decir cuando se llega al momento de la tesis, cuando son carreras que la requieren. Por eso, fíjense que en esta oportunidad, cuando tuve la ocasión de comenzar el ciclo con estos estudiantes, lo hice desde un lugar que era para mí al menos inédito, que es llevarlos en la primera clase a poder compartir en lugar del pizarrón, la tiza, el PowerPoint, lo que habitualmente uno puede tener como recurso tecnológico para hacer las clases más dinámicas, digo la tiza y el pizarrón como si ya hoy se usara, ¿no? Pero quiero decir con aquello que habitualmente los usos y costumbres que teníamos tradicionalmente, los invité a que pudiéramos compartir con una aplicación de inteligencia artificial. Porque así como está en el debate internacional sobre qué papel ocupa hoy la inteligencia artificial, también quise traerlo al aula para que pensemos entre todos qué relación podemos encontrar entre la inteligencia artificial y el escribir bien. Para ello, lo que los invité a hacer a los estudiantes fue algo muy simple. Bajamos todos una aplicación de inteligencia artificial y empezamos a jugar. Empezamos a hacer preguntas, empezamos a hacer búsquedas, descubrimientos, los empezamos a cuestionar y a trabajar, y fue así como, por ejemplo, le preguntamos a esta aplicación qué es la escritura académica, cuáles son los autores que trabajan, quiénes son los investigadores que han trabajado y siguen trabajando sobre la escritura académica, qué es escribir bien, de qué manera se tienen que estructurar los textos académicos para que sean considerados adecuados y bien hechos, ¿no? Cuando se requiere en un ámbito universitario, como es en este caso. Cómo se hacen las citas bibliográficas, de qué manera se puede tener constancia de lo que estamos relevando como información es acorde a lo que investigaciones ya vienen haciendo. Bueno, grande fue nuestra sorpresa cuando luego de hacer una serie de preguntas que las fuimos armando de manera concreta, lo más precisas posibles, coherentes, terminamos obteniendo al finalizar todo este tipo de ejercicio un texto que cuando lo leímos nos dimos cuenta que la verdad estaba muy bien elaborado.
Entonces ahí fue cuando en mesa de trabajo, en grupo, empezamos a cuestionarnos, ¿para qué saber escribir bien si lo podemos resolver con la inteligencia artificial? Y fue aquí en donde de alguna manera nos empezamos a cuestionar todo lo que veníamos haciendo hasta ahora y qué tendríamos que hacer para poder seguir estando vigentes en los nuevos escenarios, pero también respetando con todas aquellas cuestiones de estructura que tiene la escritura, que es imprescindible para que se pueda dar esto que nosotros consideramos básico, y es que una idea se pueda comunicar y el que lo escucha o lo lee lo pueda comprender e interpretar con la misma intencionalidad que tuvimos al escribir. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a buscar algunos teóricos, algunas investigaciones, algunas cuestiones que nos ayudaran a empezar a encontrar alguna respuesta. Y fue así que nos encontramos, por ejemplo, con Daniel Casani, que muchos de nosotros lo conocemos, que es un pedagogo, escritor, filósofo que viene trabajando hace muchos años sobre la escritura académica, sobre la escritura en contexto, los textos y contextos. Y fue el que ya en el 2010, y me permití ponerlo en esta diapositiva para que lo tengamos después para poder seguir reflexionando, nos decía: las formas de leer y escribir han cambiado de una manera radical, aunque nosotros utilicemos las mismas palabras para denominarlas y aunque aparentemente sean iguales, muchas de las cosas que antes hacíamos hablando, hoy lo haces con una máquina. Y con una máquina lees y escribes. Lees en un visor y escribes apretando un botón. Esto lo decía Casani en el 2010. Y esto nos permitió poder hacer toda una ronda de debate y de preguntas y de cuestionamientos y de inquietudes sobre algo que nos parecía interesante poder compartirlo, y por eso lo traigo a esta mesa de trabajo. ¿Por qué nos interesa seguir hablando y escribiendo y enseñando sobre escritura académica si la inteligencia artificial hay muchas cosas que ya nos la puede hacer por sí sola? Es algo que pongo así con puntos suspensivos para que podamos empezar a debatirlo y a empezar a entrelazar, ¿no? Aquellas cuestiones que traemos desde la experiencia y aquello que vamos construyendo desde los marcos teóricos que vamos investigando. El año pasado estuve aquí mismo en el ciclo, cuando fue el segundo ciclo, y expuse sobre la función epistémica de la escritura. Y he recorrido los encuentros, que son todos de muchísima calidad, del tercer ciclo, de todos mis colegas que han participado, y en muchas de las ocasiones quedó bien evidenciado cuál es la importancia de la construcción del pensamiento a través de la escritura. Y creemos, y fue lo que pusimos en ese momento con los estudiantes sobre la mesa para poder seguir discutiendo, que es ahí donde radica nuestra dedicación, y es a saber cómo aprovechar todo el bagaje que nos deja la escritura para poder construir y fortalecer el pensamiento crítico, que es aquello en que nos diferencia absolutamente de cualquier máquina. Entonces, retomo algo que el año pasado ya lo dijimos, se dijo en muchas de las conferencias de este año, y es que se aprende y se ejercita el pensamiento crítico a partir de la escritura. Y es algo que me parece que podemos seguir recreando, porque cada vez que lo trabajamos, seguimos descubriendo potencialidades que nos ayudan a seguir investigando. ¿Qué sucede entonces? Tenemos que llegar a la universidad para descubrir que la función epistémica de la escritura nos permite poder consolidar el pensamiento crítico y ser competentes al momento de tomar decisiones, hacer elecciones y poder expresar lo que pensamos de manera en que el interlocutor nos pueda comprender y pueda de alguna manera afianzar sus propios conocimientos a partir de lo que le decimos. Y entendemos que no, que el pensamiento crítico, al igual que toda la competencia lingüística, se desarrolla a lo largo de toda la escolaridad.
que hay un momento que, por ejemplo, que es en el segundo ciclo de la escuela primaria, aquí en la Argentina llamamos segundo ciclo de escuela primaria a niños que son de 10, 11, 12 años, ¿verdad? Es ese momento en donde ya empieza a haber mucho del desarrollo de las competencias que les van a permitir a estos niños y niñas poder afianzar esas competencias que los conviertan en escritores que sean capaces de poder construir el conocimiento y poder expresarlo, compartirlo, debatirlo y a su vez poder argumentarlo. Por eso, si me permiten, me gustaría compartir con ustedes esta experiencia que vengo haciendo hace muchos años en escuelas de aquí, de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina, escuelas donde al llegar al último año de la escuela primaria, en sexto o séptimo grado, lo que hacemos es trabajar con estos alumnos la competencia de argumentación. Y la competencia de argumentación lo que tiene es permitirle a estos alumnos que se enfrenten al gran desafío que es elegir un tema que sea de su propio interés, que al elegirlo después tengan que consensuar con un grupo de pares ese tema para entender cómo lo van a investigar y qué van a querer investigar sobre ese tema. Para eso tienen que determinar cuál es la problemática que entienden ellos que subyace en ese tema que han elegido, para poder saber entonces dónde tienen que empezar a encontrar respuestas. La investigación que hacen estos niños y niñas que están en la preadolescencia es a través de ponerlos en comunicación, en diálogo con autores, con artículos periodísticos, con recursos audiovisuales que son aquellos que constatamos que sean fidedignos, que marquen una diferencia en aquello que es de divulgación, que a lo mejor no tenemos constancia que sea fidedigna la información, sino de aquella que sí está validada, o sea que seleccionan, desarrollan un escrito, lo discuten, después lo abren al debate grupal para finalmente exponerlo frente a un auditorio real, en donde tienen la oportunidad quienes los escuchan de poder preguntar y repreguntar. Y ahí es donde se pone en evidencia la capacidad de argumentación de estos niños y niñas que han podido llegar a esta instancia gracias a la escritura, porque fue la escritura previa de estos borradores que fueron haciendo los que le permitieron poder ir constatando lo que iban construyendo como ideas, lo que iban consensuando y después pudiendo llegar a la conclusión de lo que iban a exponer. De haber sido que solamente fuera en la oralidad, hubiese sido muy difícil poder después acordar, concluir y exponer. La escritura es la documentación de las ideas que se van construyendo y que permite poder revisarlas, permite poder corregirlas, permite poder enriquecerlas, hasta llegar después a un texto definitivo que frente al debate es más factible tener fuerza en la argumentación, porque ya para eso lo fui construyendo en toda esa construcción de escritura previa. Por eso es que me parecía interesante compartirles esta experiencia, porque muchas veces creemos que hay una serie de habilidades que la tenemos que empezar a desarrollar en el nivel superior. Y muchas veces también, lamentablemente, caemos en la conclusión que a veces puede llegar a ser tarde, porque hay cuestiones básicas de este desarrollo del pensamiento crítico que lo tenemos que hacer desde los primeros años escolares, porque es donde los chicos están ávidos de conocimiento y tienen esta posibilidad de poder investigar, y tienen algo que a veces los adultos perdemos, que es la curiosidad. Y la curiosidad es lo que permite seguir indagando, queriendo saber y no quedándose con la primera respuesta. Entonces, a partir de esta instancia, es que hay algo que empieza a darse como una pregunta, así elemental, que no es básica porque es muy compleja, y es, ¿qué es entonces escribir bien? Si yo ahora tuviera la oportunidad de abrir un diálogo con ustedes e hiciéramos así una apuesta en común, me parece, arriesgo a pensar que habría respuestas disímiles, porque quizás cada uno tenemos una concepción sobre lo que es escribir bien. Escribir bien
es algo que le inquieta a chicos y a grandes, a los estudiantes y a los profesores, porque sabemos que para toda instancia de estudio la escritura es fundamental. Pero entonces cuando corregimos, cuando mandamos a hacer una tarea, cuando pensamos en las consignas, ¿cuál sería aquello que podemos acordar sobre qué es escribir bien? Y esta es una pregunta que creo que podría ser así como un disparador para trabajar en todo un curso, ¿no? Que es a lo mejor algo que nos puede servir para poder desarrollar clases de escritura académica, en donde a veces se llegan con concepciones erróneas o aquellas que no tienen mucho fundamento y que necesitamos de construir para volver a construir. Escribir bien está relacionado fundamentalmente con los objetivos y con las funciones que tiene esa escritura. ¿Qué es escribir bien? ¿Cuándo? ¿Qué es escribir bien? ¿Dónde? ¿Qué es escribir bien? ¿Para quién? ¿Qué es escribir bien? ¿Con qué sentido? Porque a veces podemos pensar, escribir bien es aquel que es un gran poeta. Escribir bien es aquel que logró hacer un excelente guión para una película. Escribir bien es aquel que logró poner en palabras un sentimiento. Escribir bien es aquel que logró poder armar un mural de dibujos para expresar pensamientos individuales y grupales. Por eso es que estas preguntas que voy a compartir con ustedes, creemos que son aquellas que nos pueden ayudar a empezar a ver por dónde se inicia, ¿no? Las respuestas que nos van a llevar después a construir el recorrido pedagógico para llegar a escribir bien. Escribir para qué, quién, cuándo, dónde, con quiénes. Al escribir un texto, la forma y el contenido dependen estrechamente del auditorio. No es lo mismo si me voy a dirigir ahora, como estoy haciendo, a un auditorio de colegas, de estudiantes, que estamos todos compenetrados y convencidos de la importancia de la escritura, de la lectura, a otro auditorio que quizás viene a escuchar otro tipo de disertación, o por ejemplo tenemos que hacer una publicidad, o tenemos que hacer una dinámica muy entretenida porque son niños pequeños. Por eso el contenido y la forma estrechamente vinculados con el auditorio es el ABC para empezar a pensar qué es escribir bien. De allí, cuando pensé el título de esta ponencia, fue lo de contexto, escritura académica en contexto, porque tenemos que tener en cuenta todas las variables que van a rodear esa escritura para entender entonces cuál va a ser la mejor estrategia y los mejores recursos. Hay diferencias en la escritura realizada en los distintos niveles escolares y en los distintos medios. No se debe comparar, por ejemplo, la escritura de los primeros años escolares con la requerida para aportar nuevos conocimientos en carreras de grado o de posgrado, porque si no pareciera que cuando aprendemos a escribir lo aprendemos para siempre. Y ya lo hemos dicho y lo hemos compartido y hemos leído muchos autores, eso lo vive diciendo Paula Carlino en muchas de sus investigaciones, que no se aprende de una vez y para siempre. Uno sigue aprendiendo a escribir en forma permanente. Y hay algo que también dijimos y que lo vivimos repitiendo a nuestros estudiantes y a nuestros colegas. A escribir se aprende escribiendo. Y no hay algo que pueda ser absorbido por ósmosis, sino que es la práctica de la escritura lo que nos permite poder seguir construyendo y afianzando la técnica de la escritura. Por eso es que la escritura para distintos fines no debe ser juzgada bajo los mismos parámetros porque es producida en distintas situaciones y en distintos contextos. De allí que la pregunta, ¿qué es escribir bien? Va a depender. Va a ser adecuado o inadecuado de acuerdo a ese contexto, a esas variables y a esos recursos que hayamos seleccionado según la circunstancia que rodee a nuestra ponencia, a nuestra escritura, a nuestra disertación, a lo que querramos compartir con una audiencia. Entonces, hay algo que también muchas veces los mismos estudiantes nos preguntan, profe,
a ver, pásenos la manera de poder saber si lo que estamos haciendo está bien. ¿Hay recetas para aprender a escribir? Esa es una pregunta que muchas veces estudiantes de todas las edades, cuando les preocupa y quieren que les vaya bien y no quieren tener errores, pasame la receta. Muchas veces hacemos cosas por recetas. Cuando hacemos alguna comida, bueno, seguimos la receta y allí sabemos que no nos podemos saltear ningún paso porque si no, no va a salir lo que queremos. Cuando queremos hacer a lo mejor, no sé, que funcione un aparato digital, tenemos que seguir el instructivo porque si no tampoco vamos a llegar a buen término. Pero para aprender a escribir, ¿hay recetas? Y me atrevo a volver a nombrar a un autor que se habrán dado cuenta que admiro, que es Daniel Cassani, porque me parece que ha logrado poder hacer investigaciones que después las llevó a textos que son muy didácticos para que los podamos comprender y trabajar con estudiantes de diferentes edades. Y allí es que él, como especialista en escritura, y sobre todo ha trabajado en textos y contextos, nos dice frente a la pregunta, ¿existen recetas para aprender a escribir? Y nos dice, hay algunas recetas. Sin embargo, las recetas te llevan a lugares comunes. Son útiles para resolver el día a día, pero no son brillantes para encandilar a tu audiencia, para emocionarla o convencerla. Tampoco son malas recetas, cuando tienes que escribir una cosa nueva que nunca antes has visto. Lo primero que haces es buscar una receta, pero luego aprendes a transgredirla y le das tu propio toque personal. Lo traigo acá porque me parece que es brillante, porque es lo que nos dice que de verdad no podemos partir de la nada. Si vamos a escribir, tenemos que saber que hay estructuras que hay que respetar. Sabemos que hay situaciones y convenciones que tenemos que tener en cuenta y contemplarlas. Pero también nos dice que si vamos a regirnos por una estructura inflexible, es muy probable que aquello que vayamos a escribir no logre persuadir a la audiencia porque quizás no tuvimos en cuenta todo esto que venimos diciendo del contexto. Que por eso tenemos que tener como una estructura básica desde la cual partir para luego poder darle siempre nuestro tinte personal. Porque la escritura, aún la académica, aún la científica y aún aquella que sirva para poder compartir nuevos conocimientos, tiene que tener aquella impronta que nos permita poder llegar al lector con la misma necesidad y la misma pasión que nosotros tuvimos cuando lo escribimos. Y para eso tengo que captarlo, tengo que captar su atención, tengo que captar su voluntad y tengo que captar su interés. Así que hay recetas, pero no nos tengamos siempre atados a esas recetas porque corremos el riesgo de que el lector no nos entienda. Entonces, para seguir compartiendo la experiencia que les venía planteando, en esto de analizar juntos textos y contextos, retomo la experiencia del taller con los estudiantes del posgrado. Y les cuento que en el momento de hacer la evaluación de la cursada, nos hicimos una pregunta que ayudara a reflexionar. Tengamos en cuenta que un taller de escritura académica en un posgrado tiene una responsabilidad muy grande porque lo que queremos es que ningún estudiante quede sin recibirse. Y a veces, como les decía al principio, hay como una dejar de lado los trabajos prácticos, los textos que tienen que presentar, ni hablemos de la tesis final. Entonces, lo que hicimos fue pensar cómo afianzar lo que ya sabemos y construir lo que nos falta para que todos los estudiantes pudieran llegar a finalizar su cursada con todos los trabajos presentados. De allí es que tuvimos que hacer algo que nos permitiera decir, bueno, ¿qué nos falta? ¿Qué nos sobra? ¿Qué tenemos? Pero para eso tenemos que preguntárnoslo. Nos tenemos que enfrentar a saber qué es lo que está pasando con cada uno de nosotros. De allí que les cuento que en una de las clases de este taller pensamos, ¿de dónde partimos? Y allí fue donde les propuse un ejercicio de pensarnos a cada uno. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué queremos? ¿Cuáles son las expectativas que tenemos sobre este taller? Si es sobre escritura académica, ¿qué sé ya sobre escritura académica?
¿Qué me falta saber? ¿Qué creo que no voy a poder lograr nunca? O por el contrario, ¿qué sé que sé mucho? ¿Qué estoy dispuesto a dar y a recibir? Y esto, que a veces contado así puede resultar hasta medio extraño, ¿qué tiene que ver hablar de todo esto en un taller de escritura académica, de una especialización en docencia universitaria? Pues quiero que sepan que lo que me impulsó, y lo vi después corroborado con el grupo de estudiantes, que era algo de verdad necesario, es que si no estamos motivados para escribir, es muy difícil que escribamos. La motivación en todos los órdenes de la vida es fundamental para poder llevar adelante acciones. Pero la escritura tiene algo de desventaja, llamémosle así, y es que sabemos, todos los que escribimos, que da trabajo. Escribir da trabajo. Escribir es un esfuerzo que a veces implica mucha dedicación y mucho tiempo. Generalmente los estudiantes no solamente estudian, sino también trabajan, tienen otras ocupaciones a lo mejor personales, familiares, y van relegando ese tiempo que se necesita y la dedicación para poder hacer sus textos académicos y presentarlos a tiempo. Por eso es que para poder revertir esa situación, un poco lo que invité a los estudiantes fue a pensar por qué queremos hacerlo y por qué la escritura puede ser un obstáculo o no para lograr el cometido que tenemos, que es presentar los trabajos y cumpliendo las consignas y respetando todo lo que los profesores nos están solicitando. Esto de la motivación creo que es de verdad fundamental, porque cuando estamos inmersos en una situación compleja, social, cultural, económica, donde de verdad tenemos que cada día ir sorteando, ¿no?, una serie de obstáculos, ese tiempo que necesito dedicarle a la escritura, de alguna manera tengo que tener la cabeza despejada para poder poner en orden mis ideas y poder plantearlas en un escrito. Siempre decimos, y a los estudiantes más jóvenes les preguntamos, ¿qué preferís? ¿Dar un oral o un escrito? La mayoría, no sé cuál será la experiencia de ustedes, pero la mayoría responde oral, porque en la oralidad uno puede expresar lo que piensa, lo que sabe, lo que quiere, y sin la preocupación de respetar una estructura en donde a lo mejor un párrafo no quede desnivelado con el otro, donde la coherencia y la cohesión no es imprescindible porque la oralidad se va resolviendo de otra manera, donde los gestos también tienen otra presencia que la escritura no lo tiene porque es un documento en donde de alguna manera es mucho más frío en ese sentido, porque si no está escrito no está. Entonces, esta ejercitación que nos lleva a sentirnos motivados para escribir, de alguna manera rompe con algunos esquemas preestablecidos donde el alumno empieza a sentirse como más distendido y empieza a pensar en la escritura desde otras perspectivas. Fue así en que con adultos, gente que ya viene con carreras hechas, donde son profesionales y lo que están haciendo ahora es pensar su perfil como docentes, además de ser médicos, abogados, escribanos, o sea, lo que quieren es enseñar. Entonces, hubo momentos del taller, hubo clases que las dedicamos a poder expresarnos, expresar lo que pensamos, a compartir, a sentir, desde otros lenguajes expresivos. Fue así donde empezó a circular la palabra, pero la palabra fue cantada, la palabra fue danzada, la palabra fue dibujada, la palabra fue escuchada, la palabra fue hecha poema, la palabra fue recitado en grupo. O sea, la palabra fue de alguna manera jugando. Y créanme que después de estas experiencias que vivimos, los trabajos prácticos posteriores tuvieron otro marco. Ya no era tan tedioso ponerme a escribir, ya no, era como más amigable la escritura, porque hayamos descubierto en donde no solo es pensar en la estructura de la escritura, que a veces eso nos apabulla y nos hace sentir que no somos capaces o que nos falta, sino pensemos en todo lo que sí tenemos y sabemos. Es decir, pongamos la balanza del lado de las fortalezas.
¿Qué sí sé que puedo? ¿Qué sé sobre la estructura de textos académicos? ¿Qué sé, por ejemplo, para poder armar un buen marco teórico? ¿Qué sé sobre lo que es respetar la coherencia y la cohesión en la estructuración de un texto? ¿Qué sé, por ejemplo, para la selección de autores? Y seguramente en la otra parte de la balanza hay otras cuestiones que me faltan poder construir, poder encontrar respuestas, poder fortalecer. Y en ello también lo que hicimos fue trabajar mucho de a pares o en pequeños grupos, porque la escritura a veces también tiene algo de mucha soledad. Uno escribe y está solo cuando escribe. Si podemos encontrar la manera, frente a algunas propuestas, de que esa escritura sea compartida en un pequeño grupo o en pares, es como que se va haciendo más amigable y después cuando tenga que hacer un trabajo individual, ya la fortaleza la voy a tener más construida, porque aquello que me costaba ya lo pude ir sorteando junto con un compañero. Entonces, después de todos esos ejercicios que fuimos haciendo, después de todo ese diagnóstico que en forma grupal y conjunta fuimos elaborando junto con los estudiantes, nos propusimos 3 objetivos ambiciosos. Entendemos que eran aquellos que sí o sí, para concluir este taller, deberíamos adquirir. Y era, en primer lugar, desarrollar competencias para la escritura de textos de circulación en el ámbito académico y científico. O sea, las competencias se desarrollan, se adquieren, se fortalece. Ser competente uno no nace, sino que lo que va haciendo es desarrollando habilidades, actitudes y ejercitaciones que le permitan ser cada día más competente. El segundo objetivo fue reflexionar sobre los aspectos genéricos, enunciativos, textuales, retóricos y normativos involucrados en la escritura de los textos académicos. Porque también a veces, en esto de darle ahora mucha relevancia al contexto, cuando hablamos de lo que son los textos académicos pero en forma aislada, nos vamos perdiendo un poco y se nos pueden hacer mezclas en las cuestiones que son básicas para la estructuración de un buen texto académico, respetando todas las normativas. Por eso lo que hicimos fue propuestas en donde los ejercicios tuvieran que sí o sí estar relacionados con todo lo que veníamos trabajando y donde la producción de los textos tuviera relación sí o sí con temas de interés. Cuestión de que pudiéramos ir haciendo una doble jugada entre ejercitar una buena escritura académica y poder, al mismo tiempo, poder hacerlo con gusto, con placer. Entonces ahí fuimos otra vez a aquella cuestión de poder armar textos que tuvieran que ver con situaciones de interés que nos motivaran para escribir bien. Y el tercer objetivo fue adquirir habilidades para la planificación, producción y revisión de textos académicos, porque también a lo largo de este ciclo de conferencias, varios de los ponentes, colegas que han participado, han dejado bien en claro que escribir académicamente implica planificar, producir y revisar. Son las 3 instancias, momentos fundamentales para poder considerar que estamos haciendo una escritura que académicamente es válida para poder después hacer divulgación de conocimientos y aportes a la cultura. Luego de saber entonces cuáles eran los objetivos, haber trabajado durante varias clases del taller, nos planteamos, ya muy cerca del final, cuestionarnos, preguntarnos, interrogarnos, ¿cómo lo hicimos todo esto? Cuando empezamos a leer los textos producidos, cuando ya los estudiantes iban leyendo la producción del compañero, cuando ya la producción individual era compartida porque todos querían mostrar lo que habían logrado, nos replanteamos para entender y entendamos el contexto. Son profesionales que están haciendo un curso de especialización en docencia universitaria. O sea, es un posgrado en especialización en docencia. Entonces tuvimos que replantearnos cuáles fueron las estrategias que nos llevaron a poder producir este tipo de textos. Y ahí fue donde, haciendo todo el balance, llegamos a la conclusión que a escribir se aprende escribiendo,
que a veces cuando uno puede leer en los textos cómo es la estructura de un texto, lo entiende, pero cuando lo va a hacer, puede encontrarse con impedimentos que le impiden poder hacerlo rápidamente, entonces tiene que volver a la teoría. Entonces, escribir es esto de teoría práctica permanente, y donde en definitiva lo que pusimos en juego fue investigar qué es la escritura, investigar cómo se escribe, investigar sobre cuáles son los orígenes de la escritura y entender cómo evoluciona hasta nuestros días. También el trabajo en grupo, concluimos en que fue fundamental para poder perder temores, perder a veces cuestiones que tienen que ver con estructuras muy arraigadas que era necesario transformarlas. Trabajar en grupo hace que la dinámica sea mucho más entretenida y me siento acompañado por un otro. Insisto que a veces la escritura es una instancia de mucha soledad, y cuando se hace en forma colaborativa, eso permite que podamos hacerlo de manera más dinámica, y eso me compromete desde otro lugar. También lo que hicimos fue utilizar diferentes lenguajes para expresar. Y cuando la expresión lo que despierta son preguntas, ahí entendimos cuál es la función epistémica de la escritura. Y es que si yo escribo y el otro le provoca preguntarse, ahí está donde sabemos que va a construir el conocimiento. Si yo lo que escribo literalmente es tomado por el otro, es como una reproducción. Y lo que queremos y sabemos y que intentamos y buscamos generar es que se transforme el conocimiento para que no sea una reproducción. La escuchaba hace poquitos días a la doctora Padilla cuando habló tan claramente sobre la diferencia que hay entre reproducir el conocimiento y transformarlo. Y se transforma cuando hay preguntas, cuando hay inquietud, cuando hay cuestionamientos. Y la escritura provoca eso cuando lo doy, lo comparto y el otro se cuestiona. Y acá llegamos al momento en donde decimos, bueno, ¿qué alcanzamos después de todo este recorrido que hicimos? ¿A qué logramos llegar? De lo que nos habíamos propuesto y como estábamos al inicio, ¿dónde llegamos? Y nos dimos cuenta que después de todo este trayecto, de este recorrido pedagógico, de este descubrimiento de nuevas formas de escribir, de leer, de compartir, de pensar y de sentir, habíamos alcanzado entender, saber y poder compartir lo que es una estructura de texto académico, que es aquello lo que la comunidad científica hoy nos pide para poder ser parte de un sistema en donde el conocimiento tiene que ser divulgado y todos lo tenemos que entender. Fundamentalmente aprendimos qué es un plagio y cómo evitarlo. O sea, es elemental que cuando escribimos sepamos que lo que estamos diciendo o haciendo es algo que lo hacemos de motu propio, es creación nuestra, o lo estamos trayendo de otros autores. Y en ese sentido, ¿cómo evitar ese plagio? Porque entendemos que es fundamental ser sumamente respetuosos del bagaje cultural de cualquier autor. Y para eso hemos hecho muchos ejercicios de cómo hacer las citas bibliográficas, de cómo respetar, conocer las normas APA que están en vigencia, qué diferencia hay entre las normas que a lo mejor había hace un tiempo y cuáles son las actuales y por qué va cambiando. También aprendimos el uso de marcadores discursivos para que los textos tengan coherencia, cohesión, y sean cuando uno dice lo leo y me gustó leerlo. Me gustó porque lo entendí y tuvo esa estructura que me permitió interpretar lo que el autor quiso decir. Y fundamentalmente terminamos la cursada con la presentación de un ensayo argumentativo sobre precisamente la escritura académica. Cada estudiante lo que hizo fue elegir una problemática que todas las que habíamos conversado, estudiado, analizado, investigado, eligió una problemática sobre la escritura académica y escribió un ensayo argumentativo sobre esa problemática que le había interesado y quería encontrar algunas respuestas. Fundamentalmente, lo que me parece que tenemos que tener en cuenta es que usos y costumbres es la estructuración de textos académicos que venimos estudiando, aprendiendo y poniendo en práctica hace ya mucho tiempo. Pero inicié esta ponencia e inicié el curso del taller, como les comentaba, con algo que es totalmente nuevo, que es con lo que hoy tenemos al alcance de todos, que es la inteligencia artificial. Si hay cosas que puedo resolver con la inteligencia artificial,
¿por qué seguir manteniendo los usos y costumbres que ya venimos teniendo y sabemos que son superados por una máquina? Entonces ahí viene el gran planteo que les hago. No podemos dejar de lado los usos y costumbres porque hay una forma de estructurar el texto que es lo que nos hace que todos podamos comprendernos, podamos entendernos, podamos interpretarnos. Y eso es algo que al menos hasta ahora no cambia, porque necesitamos tener un lenguaje común que nos permita poder compartir el pensamiento, el conocimiento y los aportes nuevos que se van haciendo a la ciencia y a la cultura. Pero al mismo tiempo no podemos dejar de lado los nuevos desafíos. Y descubrir los nuevos escenarios que tenemos hoy en la educación es lo que nos habilita a pensar qué nuevas estrategias tenemos que usar, qué nuevos recursos tenemos que usar, qué nuevas posibilidades se nos abren y cómo podemos hacer una convivencia entre los usos, las costumbres y los nuevos desafíos que vamos teniendo en nuestro camino. La trayectoria pedagógica, académica, escolar, universitaria, va teniendo un sinfín de vericuetos, ¿no?, que se nos van presentando y donde tenemos que ir sorteándolos con la mayor apertura posible y no quedarnos estancados con algo que creemos que nos había hecho bien o que habíamos resuelto satisfactoriamente hace un tiempo, porque quizás hoy tenemos que ir cambiándolo. Es esa la invitación que hago. Repensemos sobre todo las estrategias y los recursos que utilizamos cuando con nuestros estudiantes, con nuestros colegas, estamos frente al gran reto que es escribir académicamente. Me parece que esas son cuestiones que nos tienen que habilitar para hacernos preguntas, preguntas que nos permitan poder empezar a dialogar y empezar a pensar nuevos escenarios y teniéndonos como protagonistas de los cambios que sea necesario instrumentar para que la escritura siga teniendo ese potencial epistémico que nos permite ser competentes al momento de poder dar a conocer un pensamiento que es fruto de toda una trayectoria en la cual fuimos pensando, repensando, revisando, haciendo borradores, hasta llegar a alguna conclusión. Entonces, los invito simplemente y les comparto a tener la posibilidad de poder hacer algún tipo de preguntas en donde podamos de alguna manera cuestionarnos nosotros también. Yo también me los pregunto, yo. Y cuando digo yo no es porque sea la persona importante en esto, sino porque todos estamos involucrados de alguna manera, estamos interpelados por los nuevos escenarios educativos. Y por ejemplo, una que me hago y los invito a que nos hagamos es, ¿qué podemos delegar en la inteligencia artificial? O, por ejemplo, ¿qué aspectos de la estructura de un texto académico podríamos dejar de lado? O tal vez, ¿cuáles son los elementos indispensables para estar frente a un texto académico de calidad? Son tres preguntas, digamos, básicas, elementales, pero que estoy segura que las respuestas serían quizás diferentes según la perspectiva de cada uno y según las experiencias de cada uno y según también las necesidades de cada uno de nosotros. Por eso es que esto es lo que tiene de pasional la escritura, que nos interpela en forma permanente. Porque si nos seguimos cuestionando es porque escribir todavía es una salida para que podamos seguir desarrollando seres competentes, capaces de tomar decisiones, de hacer las mejores elecciones, de pensar en un futuro en donde cada uno de nosotros pensemos cuál es la mejor manera de vida y a partir de allí plantear algún tipo de respuesta. Por ello, este es mi mail, lo comparto con toda la audiencia, también va a estar después expuesto, porque de verdad me gustaría que aquellos que quisieran, que se animaran, que les interesara, respondieran algunas de estas preguntas y me lo compartieran, porque me parece que puede ser el insumo para que podamos seguir profundizando sobre estos temas que de verdad nos interpelan, nos cuestionan, nos ponen en el gran desafío como docentes a seguir repensando, ¿no?, esto de la enseñanza y la escritura. Porque como dije al principio, si hay preguntas y si hay textos que los pude resolver con una inteligencia artificial, ¿por qué entonces esta necesidad nuestra de seguir trabajando la escritura? Y porque, señoras y señores, ninguna máquina va a pensar mejor que nosotros.
las máquinas no piensan, las máquinas reproducen lo que el hombre, la mujer y todos nosotros le vamos inculcando. Y lo que queremos son seres reflexivos, seres críticos, seres capaces de transformar la realidad. Y la escritura es parte de esa transformación. Por eso es que lo que quiero compartir simplemente es el agradecimiento profundo por haberme permitido compartirles esta experiencia de vida docente. Millones de gracias. Muchas gracias, Magíster Capomagui. Muy relevante su ponencia, de interés actualidad para docentes, investigadores y público en general interesado en la temática de la escritura académica. Bueno, pues les recordamos que pueden registrar su asistencia llenando el formato que está disponible en el chat. Se dará constancia a quienes asistan, como lo saben, de 4 a 7 ponencias. El enlace de asistencia está en el chat. Asimismo, hay un cuestionario de enlace de impacto social del Ciclo Internacional de Escritura y Argumentación Académica que les pedimos, por favor, también nos llenen porque nos va a servir para retroalimentar y mejorar nuestros ciclos. Pues antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, les informamos que en la sala está con nosotros la doctora Erika Pineda Godoy, profesora investigadora de la Universidad Rosario Castellanos, quien tendrá a su cargo los comentarios de la conferencia realizada. Daremos lectura a una breve semblanza de nuestra comentarista. Doctora en Educación egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, maestra en Ciencias de la Educación con especialidad en el área de Comunicación Educativa por la UAM y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como docente a nivel medio superior, superior y posgrado, así como formadora de docentes, tanto en la modalidad a distancia como presencial. Entre las instituciones en las que ha laborado se encuentra el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, la Universidad Abierta a Distancia de México, la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente labora como profesora investigadora de tiempo completo en el Centro de Investigación y Posgrado en Humanidades, Ciencia y Tecnología del Instituto y Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Adscrita al Laboratorio de Investigación para la Transformación de Procesos Educativos y Formación de Ciudadanía. Su trabajo de investigación se refiere a formación docente a nivel superior y uso de las tecnologías de la información y la comunicación en educación. Adelante con sus comentarios, doctora Pineda. Sí, muchas gracias, doctora Claudia. Y bueno, antes que nada decirles que es un honor para mí compartir este espacio con Diana Capomagui, de verdad, un placer escucharla. Gracias por compartir sus experiencias, las reflexiones y los conocimientos. Me parece muy interesante el taller que ha desarrollado. De hecho, sí hay que promover la escritura desde los primeros años de escolaridad, eso es fundamental, es muy importante, y no solamente como una cuestión mecánica, o bien ya lo ha comentado usted, los niños son muy curiosos y luego de repente la educación tradicional podría llegar a decirles prácticamente, espérate, no pienses, repite, hazlo así, y tenemos que ir promoviendo precisamente lo contrario. Y bueno, la escritura académica y contexto me parece interesante considerar de dónde partimos. Y yo recuerdo como estudiante de maestría, yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, como lo comentó Claudia, y cuando hice la maestría, hice mi tesis de maestría, y mi directora criticaba mucho la manera como escribía, porque me decía, Erika, esto no es un reportaje. ¿Por qué? ¿Por qué no era un reportaje? Porque yo, pues siendo comunicóloga, con una especialidad muy dirigida al periodismo escrito, ya tenía como ciertas pautas y era muy importante que yo me situara en quién me iba a leer, para qué iba a escribir, cuál es el propósito que tengo. Y entonces allí empecé a escribir en contexto, ¿no? Y aprender nuevas cosas. Y bueno, manejar el taller creo que es algo también que no hacemos muchos de los docentes, sobre todo a nivel posgrado, ¿no? Como que nada más, lo había comentado en alguna otra sesión, enseñamos metodología, pero no trabajamos lo que es escritura académica y no trabajamos lo que es escritura académica en contexto, y trabajar un taller es algo que permite el colaborar. Me encantó esto, ¿no? De que la palabra se lee, se escucha, se recita, se canta, y esto es algo motivador. En cuanto a Casani, a mí también me encanta Casani, pues sí, hay algunas recetas, pero es necesario, ¿no? Que una vez que tú dominas la receta, pues puedas brincarte la barda y entonces le des tu toque personal.
Eso es importante para que así la escritora sí pueda llegar a la mente y al corazón. Y en efecto, la inteligencia artificial no va a llegar al corazón, ¿no? No va a llegar a la mente, pero sí nos puede ayudar mucho. Desde mi perspectiva, no podemos quedarnos atrás en cuanto a los avances tecnológicos. Tenemos que usar la inteligencia artificial, nuestros estudiantes la están usando, pero sí hay que pensar en la cuestión de la tecnología como algo que puede potencializar mis capacidades. Si tú vas a utilizar la inteligencia artificial para potencializar tus capacidades en la escritura, adelante, pero no para que sea la inteligencia artificial quien te haga un trabajo y evite esta circunstancia de que tú puedas reflexionar, puedas crear y escribir además en contexto. Y bueno, yo quisiera comentar algunas consideraciones importantes relacionadas a escribir en contexto que hay que tener en cuenta, cómo es la audiencia, ¿no? Hay que pensar muy bien el tono, la formalidad, que depende mucho de la audiencia, el propósito también, como ya se comentó, pensar en el género del texto, porque no es lo mismo escribir un ensayo a un artículo de investigación o de divulgación, el contexto cultural y situacional, también considerar el lenguaje, ¿no? O sea, prácticamente de acuerdo a las situaciones específicas donde queremos escribir, porque ahora con esto también de que podemos escribir en revistas internacionales, pues escribimos como muy situados a que se entienda en Latinoamérica tal vez, pero habría que situarnos precisamente en esas culturas que son los que nos van a revisar y los que nos van a leer. Y bueno, también pensar que cada disciplina, cada campo de estudio también está sujeto como a ciertas reglas específicas y también hay normas, ¿no? Que tendrían que irse cumpliendo dependiendo de qué estamos escribiendo. Y el medio de comunicación también tiene que ver porque podemos hacer un artículo de investigación, pero cada vez al investigador se le pide que también sea un divulgador, ¿no? Y entonces no es lo mismo escribir para impreso que para digital, a veces es más formal, a veces es menos formal, ¿no? Más informal. Entonces, todas esas características hay que tenerlas en cuenta. Y las condiciones específicas, porque a veces contamos con un tiempo, con un espacio, hay limitaciones en cuanto a palabras, caracteres, y esto también tendremos que considerarlo. Y esto, pues obviamente, no solamente a los estudiantes, creo que a todos los investigadores, pues nos causa un poquito de angustia y de problemas. Y dentro de los problemas que tenemos, porque yo creo que en la escritura no tenemos que considerarnos nunca como expertos, sino como amateurs, ¿no? Para poder seguir creciendo y seguir aprendiendo, ¿no? Tomar esto con pasión y entonces seguir adelante. Y dentro de los problemas comunes que creo que podemos encontrar es la falta de planificación. Entonces, sí es muy importante tener un esquema general, planificar y planificar también en cuanto al tiempo. La falta de claridad y de coherencia. Ante esto, pues hay que asegurarnos que exista una lógica entre los párrafos que escribimos, entre las ideas, ir hilando el trabajo. Y también hay problemas que luego encontramos en cuanto a la gramática y la sintaxis. Es cierto que hay herramientas que nos pueden ayudar y luego dicen, es que ya lo pasé por el corrector, ¿no? Y entonces ya lo vi, pero también hay que hacerlo manual, no hay que confiarnos tanto, porque muchas veces puede ser que ese corrector dentro de su diccionario, como esté programado, pues no entienda el contexto también específico en el cual estamos escribiendo, ¿no? En el cual estamos nosotros trabajando. Y la originalidad. Y aquí recuerdo lo que dice Casani, ¿no? En cuanto a la cuestión de las recetas. Entonces, pues tratar de evitar las frases cliché y estas ideas preconcebidas, ir tomando nuestro propio estilo. Y la limitación del vocabulario, ante la cuestión de la limitación del vocabulario, pues la sugerencia es leer y leer constantemente. Bueno, otra de las dificultades es lo de las citas y referencias, ¿no? Que al principio nos causa problemas, pero pues ya también lo comentó la magister Diana, pues leer se aprende leyendo y escribir, pues escribiendo.
Entonces, pues poco a poco nos vamos haciendo cada vez más aptos y vamos desarrollando la competencia. Entonces, bueno, hay que revisar las guías para citación, y también, si es posible, pues hacer uso de la tecnología, también ocupar herramientas de gestión de citas para facilitar el proceso, también eso puede ser, se puede utilizar Mendeley, Zotero o alguna otra, ¿no? Que nos pueda ayudar. Bueno, la revisión, porque a veces yo lo escribo y ya lo escribí y lo suelto. Bueno, lo sueltas, pero lo sueltas para volver a agarrarlo como si no fuera tuyo, revisarlo y leerlo. Y si es posible también, antes de que pase ya la revisión definitiva, dejar también que otra persona también lo lea y te haga los comentarios. La procrastinación también, esta cuestión de posponer la tarea hasta ya el final. Tenemos que pensar, porque es difícil tal vez, en dividir esta tarea como en metas o tareas más pequeñas, irnos fijando cómo vamos a ir cumpliendo estas metas, ser realistas también en los plazos para evitar, así como de, híjole, tengo un mes para poder escribir esto, pero resulta que lo quiero hacer 3 días antes, ¿no? Y ya el último día estoy hasta el full, ¿no? Tratando de hacerlo. La ansiedad también, porque también el escribir a muchos estudiantes y también investigadores nos puede causar ansiedad. Entonces, bueno, aquí creo que hay que, bueno, es importante, retomo lo que dice la magíster Diana, el trabajar de manera colaborativa, acercarnos a otros. Si tenemos un director, un tutor que nos acompañe dentro del proceso, pues pedir esta retroalimentación. Y bueno, esto me hace pensar mucho también en el papel que debemos tener como docentes, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer? Y bueno, aquí vemos el ejemplo también con ese taller que nos comparte la magíster Diana. Bueno, debemos tener expectativas claras y establecer estas expectativas de manera clara con los estudiantes y decirles qué es lo que esperamos en cuanto a calidad, ¿no? Porque muchas veces es, pero ¿cómo lo voy a hacer y hasta dónde voy a llegar? Y tal vez para algunos profesores el elaborar alguna rúbrica pues podría ser de ayuda. Ofrecer a los estudiantes también como docente una retroalimentación constructiva, o sea, creo que esa era, ¿no? Del terror, ¿no? Donde te voy a poner tache, chi, ya estoy bien nervioso porque van a leer mi trabajo y me van a hacer comentarios, más bien es como de querer que lean mi trabajo, porque estar ansiosos con la expectativa de poder mejorarlo y que me digan cuáles son mis áreas de oportunidad. Entonces, esta retroalimentación constructiva ligada también a una cuestión afectiva, ¿no? Empática del docente con el estudiante. Y le diría a los docentes, ¿no? Recordemos cuando hicimos nuestro primer trabajo de investigación, ¿no? Entonces, creo que es muy importante trabajar con el estudiante y tratarlo muy bien, ¿no? Las revisiones colaborativas también pueden ser de mucha utilidad, promover la lectura crítica con los estudiantes y trabajar en habilidades de investigación para que los estudiantes también entiendan la lógica y entonces pues les sea como más fácil también el trabajo que van a desarrollar. Y bueno, en cuanto a esto último, y pensando también en lo que es la escritura epistémica, a mí me parece que es importante pensar lo que yo escribo, no quiero nada más que se repita, sino como lo decía la magíster Diana, que se cuestione para que ayude a construir nuevos conocimientos. Pensarlo, y yo me quedé pensando en el estado del arte, los estados del arte que construimos, que luego se convierten como en una serie de descripciones que una sigue a otra. Más bien hay que preguntarnos, ¿esto qué es lo que dice nuestro trabajo? Y a partir de esto, qué es lo que puedo yo sacar? Bueno, pues ese sería mi comentario. Muy agradecida. Gracias al doctor Noel Angulo, porque a mí siempre me toca ser maestra de ceremonias, comentarista, hago la escaleta, veo lo de las asistencias y ahora, pues gracias, ¿no? por acompañar y por estar en este rol. Muchas gracias. Gracias, doctora Pineda. Agradecemos todos sus comentarios.
Pues bueno, a continuación empezaremos la sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, empiezo con primeramente nos dice Yolanda Cortés que qué maravilla de experiencia del taller de escritura, nos comparte Diana Capomagui. La imagen de la diapositiva nos muestra que lo disfrutaron mucho los asistentes. Por otra parte, hay una pregunta, dice, ¿de qué manera se promueve el pensamiento crítico en los procesos de escritura y cuál sería su recomendación para lograr ese propósito? Es uno de los grandes desafíos que tenemos los docentes. Acuerdo plenamente con lo que decía recién Erika, y es esto de no pensar que la escritura es la receta que hay que reproducir, que lo dije antes y lo repito hasta el cansancio. Si no provocamos el cuestionamiento, es simplemente la lectura de algo que está dicho y no sé si es lo que yo pienso. Por eso el pensamiento crítico, si uno se pone a pensar de qué manera, ¿qué es el pensamiento crítico? Empecemos por ahí. ¿Qué es pensar críticamente? Que ahí es cuando los chicos dicen, tengo que criticar, los chicos más pequeños, ¿no? ¿Qué tengo que criticarlo? Entonces, criticar, la crítica, ¿qué es? Es aquello de no tomar todo como viene, como en envase, sino que hasta aún lo que planteamos los docentes puede ser cuestionado, pero no por el hecho peyorativo de decirlo cuestiona en forma rebelde, por el contrario, aquellos seres más competentes son los que pueden cuestionar y cuestionarse, que creo que es ahí donde está el desarrollo y las habilidades que tenemos que nosotros poner en juego. ¿Cómo lo podemos promover? Miren, hay cuestiones que son muy básicas. Hoy por hoy, le digo siempre a los estudiantes grandes y chicos, las redes sociales, que hay muchos que se dejan, digamos, convencer hasta de posicionamientos políticos por lo que leen las redes sociales. Entonces, mi pregunta siempre es, ¿quién lo dijo? Fulano de tal. ¿Y cómo sabes que fue fulano de tal el que lo dijo? Porque que lo haya escrito en una red social no tenés garantía de que haya sido esa persona. Porque sabemos después que hay una serie de situaciones en donde hay estafas, hackeos y un montón de cosas, en donde quizás la información que circula no es la fidedigna. Entonces, la base fundamental para desarrollar pensamiento crítico es sobre qué fuentes nos basamos para poder hacer realmente basarnos en información que sea relevante y real, porque la fuente, que el libro ahora vieron que está como medio dejado de lado, lamentablemente, los libros, los textos, por muchos motivos, a veces hasta el económico es un tema complejo, pero también a veces le digo a los estudiantes, hay muchísimas bibliotecas virtuales que nos permiten tener acceso a libros que son bellísimos y extraordinarios. Lo que pasa es que es más fácil cuando lo tengo rápidamente, no al alcance. Pero la fuente primaria de información, yo te diría, Claudia, que es como una de las cuestiones básicas para empezar a tener como recurso para desarrollar el pensamiento crítico. No dejarnos llevar por información que no nos consta que sea validada. Que por eso nosotros que queremos conformar escritores competentes, tienen como primera cuestión saber que esa información, el estado de arte que vayan a construir, no puede estar sacado de páginas que no sabemos su real procedencia. La fuente primaria es lo ideal, que son los textos escritos por los propios autores. O si son referenciados por otros autores, que sepamos quienes hacen esa referencia son también autores reconocidos, porque corremos el riesgo de quizás tomar como después apropiarnos de alguna idea, creyendo que estamos haciendo honor a determinado autor y después de mucho tiempo nos damos cuenta que esa frase nunca la había dicho. Entonces, creo que el pensamiento crítico base de una información validada por la ciencia. Y para eso necesitamos recurrir a fuentes primarias de información. Y que no son los medios de comunicación. Los medios de comunicación divulgan información, pero que tiene autoría, que a veces no de autores científicos, sino que puede ser inclusive hasta del periodismo. Que por eso, en ese sentido, con los chicos más pequeños de sexto grado de la escuela primaria, un ejercicio elemental es poder entender cómo una misma noticia, de acuerdo al medio que la divulgue, va a tener una connotación diferente. Entonces, si eso que pasa en lo cotidiano vemos que es así, imagínense las investigaciones que hay realizadas. Entonces, información fidedigna, validada por la ciencia, las fuentes de información primaria y fundamentalmente desarrollar el pensamiento crítico con la pregunta.
el cuestionamiento es la base, es como la filosofía. La filosofía es la pregunta en sí misma. Bueno, se construye pensamiento crítico en base a la filosofía de la pregunta, sería lo primero que respondería a quienes quisieran compartir esta idea. Muchas gracias, Magister Diana. Tenemos otra pregunta. ¿Qué relación sugiere que se deba tener en un aula entre la inteligencia artificial y la escritura? Bueno, ya mencionó algo. Mira, lo vengo pensando muchísimo justamente a partir de este año en donde lo puse en práctica. Sabemos que no somos, al menos por ahora, reemplazables los docentes y los estudiantes por un robot. Esto estoy convencida. Pero también sé que hay mucho tiempo que podemos administrar en forma diferente si utilizamos la inteligencia artificial. O sea, hay cuestiones, y lo leí por ahí donde algún colega ponía que hay cuestiones que tenemos que saber de antemano para poder saber si el resultado de lo que me da la inteligencia artificial es correcto. Es verdad. No puedo dar por que algo esté bien si no lo conozco con anterioridad. Lo que hace la inteligencia artificial es ahorrar tiempo. Yo le pongo el contenido, yo le hago las preguntas precisas, yo sé los autores que quiero trabajar, lo único que le pido, organizámelo de tal manera en donde sea en forma sintética, estas 3, 4 ideas me aparezcan en forma coherente y cohesivas. Nada más, pero todo se lo pongo yo. O sea, por ahora al menos la inteligencia artificial lo que me ayuda a ahorrar es tiempo. Inclusive les digo, a veces hemos hecho con los estudiantes la pregunta, ¿cuántos párrafos se supone que debería tener un ensayo académico para que fuera considerado correcto y demás? Preguntas así como que los alumnos querían saber. Y varían las respuestas, depende. ¿Qué ocurre? Es que después, cuando le seguís agregando preguntas, él te va dando respuestas cada vez más precisas. Pero ahí es donde veíamos, somos nosotros los que le estamos dando el contenido. Lo que hace el dispositivo, la inteligencia artificial o lo que esté consultando, es que organiza lo que vos mismo ya le pusiste. O sea que seguimos siendo nosotros, las personas, lo que le damos la información que el dispositivo necesita para poder organizarla. O sea que yo les diría que por ahora en el aula, ¿para qué me sirve? Y lo puedo invitar a los estudiantes a que lo hagan también, ahorrar tiempo. Por ejemplo, vos tenés toda la información, la tenés, la conocés y la tenés. Entonces la quiero presentar en un mapa conceptual. Y a lo mejor yo hoy no tengo mucha práctica para armar en forma digital un lindo mapa conceptual. Bueno, la inteligencia artificial te lo arma en forma perfecta y como vos ya sabías lo que tenías que hacer, lo que hace es ahorrar tiempo en el formato, pero el contenido se lo puse todo yo. O sea que es una ayuda, les diría, como recurso para ahorrar un tiempo en lo que me llevaría a mí a armar toda una composición o un diseño. ¿Sí? Gracias, doctora. También aquí nos hacen una pregunta. Dice, ¿se escribe para uno o para los demás? ¿Escribo para mí mismo o escribo para el otro? Y ahí tomo lo que decía Erika antes, según para qué, y según para qué audiencia y según con qué objetivo. Que se los dije antes, pero para ponerlo en contexto. ¿Necesito escribir algo porque no sé cómo expresarlo de otra manera? Y necesito escribirlo, entonces es como un sentimiento que pongo en palabras escritas, eso es para mí. Pero no deja de ser también para otro, porque si lo escribí porque lo quiero compartir. Entonces, muchas veces uno dice, respondo la consigna que me mandó el profesor, entonces le escribo para el profesor. Pero en definitiva, no es escribirle al profesor, me estoy escribiendo primero a mí, porque no le voy a entregar el trabajo hasta tanto no me satisfaga. De ahí es que la escritura siempre es social, porque en realidad uno escribe para compartir un sentimiento, un saber, una idea. A veces no la hacemos pública y queda en el fuero privado, pero siempre la escritura es social porque el hecho de haberla volcado en una página o en un dispositivo es porque lo compartí. Después puedo no llegar a enviarlo, no hago el clic para enviarlo al otro, pero lo compartí. Por eso es que me parece, uno escribe primero para uno, siempre, así sea para responder una consigna. Y después lo comparte porque también pasamos a lo que es la escritura pública cuando hay un otro que lo va a recibir. Y retomo esto de si es para mí o para el otro. Erika hacía alusión a cuando ella presentó su tesis de maestría.
me pasó exactamente lo mismo en otro contexto. Yo, pedagoga de toda la vida, escribí mi tesis de maestría sobre escritura académica en el aula universitaria. Una doctora en lenguas extraordinaria, que fue una de las que la corrigió, la evaluó y demás, en una de las primeras correcciones antes de la defensa, estábamos en las previas, me dijo claramente, escribís muy lindo, pero no escribís bien. Ah, dije, ¿cómo? Escribo lindo, pero no escribo bien. Claro, escribo lindo en el sentido que me lees y gusta, pero mucho adjetivo, demasiado, como muy vueltera para hablar. Me dijo, tenés que empezar a hacer más sujeto y predicado, o sea, tener claro quién es el sujeto, la acción y el predicado sin tanta adjetivación. Bueno, fue una enseñanza de vida la que me dio esa profesora, que en 2 horas entendí que el sujeto y el predicado es esencial para la escritura, cosa que padecemos en la escuela primaria, cuando tenemos que hacerlo, que decimos, ¿para qué me va a servir esto? Llegué a la universidad y al posgrado para darle un sentido al sujeto y predicado, porque hubo un otro que se tomó todo el trabajo de leerme, porque escribo lindo, pero me terminó diciendo, pero no escribís bien. Entonces, eso me marcó y les puedo asegurar que fue el inicio para que yo me dedicara más que nunca a la escritura académica, porque estoy convencida que la escritura transforma, que lo transforma a uno, transforma al otro y puede transformar a la sociedad. Entonces, le di tanta importancia a esas palabras. Escribís lindo, pero eso no es escribir bien, que empecé a distinguir qué es lo lindo, qué es lo florido, qué es aquello que gusta, pero cuando uno tiene que compartir una idea y que todos la interpretemos de igual manera, tengo que escribir bien. Por eso es que creo que primero escribo para mí y después, por supuesto, y al mismo tiempo con el otro, porque si lo que yo escribo no transforma al otro, hasta les diría que es un acto egoísta. Gracias, Magister Diana. Bueno, hay muchas felicitaciones, muy brillante exposición. Doctora, bueno, siguen las felicitaciones y hay otra pregunta más. Dice, en el modelo de planeación, producción y revisión de la escritura, ¿qué papel juega la metacognición? Es el ABC, la metacognición, el pensar, cómo pensamos, cuando hablamos del pensamiento crítico, es la base del cuestionamiento, pensar como pensamos. Metacognición de la escritura es aquello que me permite poder repensar lo que pensé, porque como voy a tenerlo escrito, como siempre los estudiantes, si vos lo decís nada más y no lo escribís, ¿cómo lo revisamos? Porque después me lo vas a cambiar. En cambio, el documento escrito es aquello que es un registro, que lo podemos borrar, lo podemos cambiar, después lo podemos subir, bajar, le cambiamos la forma, pero vos vas viendo el desarrollo de tu pensamiento y te estás pensando a sí mismo. Por eso es que es fundamental la metacognición en todo este proceso. Y es aquello que tenemos que lograr hacerles entender a nuestros estudiantes para que miren qué ambiciosa que soy. Quiero que amen la escritura como la amo yo. Entonces lo que busco a través de los ejercicios que hice, de ponerlos a jugar con la poesía, con el canto, con el baile, con el drama, con todo aquello para ver el valor de la palabra, para que se la abracen a esa palabra que después se transforma en escritura académica y la tengan como forma de vida. Cuando sabemos escribir, sabemos compartir lo que pensamos. Y eso creo que es un poco lo que queremos dejar como herencia. Muchas gracias, sí, doctora. También nos dicen aquí, ¿cuáles aplicaciones o herramientas antiplagio nos recomendaría? Las herramientas, perdón. De antiplagio nos recomendaría. ¿Cuáles aplicaciones o herramientas antiplagio nos recomendaría? Antiplagio. Antiplagio. Mira, hay algo que es fundamental, se lo digo a los estudiantes de la escuela secundaria. Es tan sencillo. Cuando hay algo que ya me suena que no lo escribió, no voy a ninguna herramienta ni a ningún recurso digital raro. Copio el párrafo en Google y automáticamente me aparece cuál es la procedencia, porque lo copió y lo pegó. O sea, a través de la inteligencia artificial, eso si quieren puedo compartirlo luego, tengo una colega que se está especializando en eso y hay recursos y estrategias por lo cual se puede detectar rápidamente si hay algo que está plagiado.
Me comprometo a compartirlo posteriormente porque me parece algo que nos puede ayudar muchísimo, pero en definitiva quiero que sepan cuál es mi punto de vista. Más que censurar y de prohibir en el sentido de decir no copies, no pegues, lo que intento, ¿saben qué es? Es ayudar a tomar conciencia de lo que es el respeto por el pensamiento del otro. Y que así como hay quienes venden patentes de otras cosas o productos que han hecho, materiales, el pensamiento y lo que pensamos tiene un gran valor. Y entre todos tenemos que ayudar a salvaguardarlo. Entonces, cuando decimos que hay que cuidar y no hay plagiar, es porque estamos cuidando el capital cultural de cada uno de nosotros. Entonces, lo que busco es hacer tomar conciencia de la importancia que tiene, porque pueden sacar una mejor nota si escribieron algo lindo que escribió otro, pero que no va a tener ningún sentido para su propia vida. Y la escritura también tiene que servir como una herramienta para su propio proyecto. Muchas gracias, Magister. Hay otras dos más, voy a hacer la siguiente. El apoyo de la inteligencia artificial nos facilita la escritura, pero el responsable del escrito deberá tener los fundamentos para evaluar el escrito de la inteligencia artificial. Comparto absolutamente, y es lo que decía antes. Todo lo que pueda hacer la inteligencia artificial es porque alguien antes se lo puso dentro, entonces lo reproduce. Nosotros lo que le damos, yo lo que decía a los estudiantes, vamos a tener respuestas de acuerdo a las buenas preguntas que hagamos aún a la inteligencia artificial. Entonces ahí también ponemos en juego que es fundamental y que es cómo aprendemos a preguntar. ¿Qué pregunto para tener después determinada respuesta que necesito? O sea que, lógicamente, la inteligencia artificial solo va a responder lo que yo le pude haber dicho antes. Claro. Y bueno, y una última pregunta, dice, aunque existe un buen asesoramiento en la escritura de una tesis, ¿por qué los alumnos suelen perder el interés por seguir investigando sobre su tema? Y tendremos para hacer una jornada completa sobre eso. Y lo vengo charlando con varios colegas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para empezar a cambiar también algunas cuestiones que están en los estatutos, en los reglamentos, ¿no? Inclusive te digo más, ¿por qué hay que escribir 35 páginas del marco teórico, hay que escribir 84 basta de cantidad de páginas, ¿cómo sé cuánto me va a llevar desarrollar esto que pienso? O sea, me parece que el interés se termina porque muchas veces se cumple con el requisito. Y a lo mejor se hizo todo un trabajo, pero muy arduo, pero que cansó tanto que después hasta me da fastidio. Entonces, me parece que lo que tendríamos que empezar a pensar todos es cómo provocar algunos cambios, ¿no? En los requisitos de los trabajos que nosotros indicamos hacer. Porque a veces el interés se pierde porque solamente se construyó un trabajo para cumplir. Y lo que tenemos que intentar es que el alumno, el estudiante, el científico, el colega, tome aquello que de verdad quiere apropiárselo para poder seguir trabajándolo. No para cumplir con la consigna, sino para que lo pueda hacer para su propia vida. Entonces el interés a veces decae porque fue tanto el desgaste, tanto el tiempo y tanta la dedicación que es como que hago, viste, lo guardo y me dedico a otra cosa. Creo que también es una responsabilidad muy grande de nosotros como docentes, como autoridades y demás, empezar a pensar nuevos formatos para los trabajos de nuestros estudiantes. Gracias, muchas gracias por sus respuestas, Magister Diana. Cedo la palabra a Muchísimas la gracias, licenciada Claudia. Karen. Hasta luego. Agradecemos la presencia de la Magister Diana Campomaggi y a la doctora Pineda Godoy. A continuación, daré lectura a las constancias y se llevará a cabo la clausura del tercer ciclo internacional de escritura y argumentación académica. Instituto Politécnico Nacional, Universidad Rosario Castellanos, otorgan la presente constancia a la Magister Diana Campomaggi por su participación como ponente en el tema Escritura académica en contexto, usos, costumbres y nuevos desafíos. Tercer ciclo internacional de escritura y argumentación académicas en el marco del 27º aniversario del CIECAS. Ciudad de México, a 29 de noviembre del 2023. Doctora Claudia, doctora Erika, también se harán llegar sus constancias. A continuación, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.
A continuación le cedo la palabra al doctor Noel Angulo Marcial, quien llevará a cabo la clausura del tercer ciclo internacional de escritura y argumentación académica. Muchas gracias, Karen. Quiero expresar mi agradecimiento a cada uno de ustedes por haber seguido el ciclo de escritura en esta o en todas sus emisiones. Su interés y participación han contribuido significativamente al éxito de este evento. Agradecer, por supuesto, a Diana Capomaggi y a todos nuestros expertos invitados que nos han compartido generosamente sus experiencias. Me complace informarles que podrán acceder a las conferencias de los 3 eventos anuales del ciclo a través del canal de YouTube del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional. Este recurso será valiosa fuente para revisar y profundizar en los temas abordados durante el ciclo y poner en práctica el conocimiento. Esto es muy importante. No es la intención que escuchemos sin transformarnos nosotros mismos, que lo que hemos escuchado sirva para cambiar nuestra forma de expresar y de construir textos. Ha sido estimulante compartir con la Universidad Rosario Castellanos el diseño y operación de este evento. Con ellos hemos convenido en realizar este ciclo durante 5 años. Esto quiere decir que tendremos 2 ciclos anuales más que tendrán que ver con aspectos importantes de la escritura. Hemos circulado un cuestionario con la idea de que ustedes nos digan qué les interesaría recibir en las 2 emisiones siguientes sobre la escritura. Gracias por ser parte de esta comunidad de aprendizaje y por su continuo interés en la escritura y la argumentación. Nuestro agradecimiento a la Subdirección de Servicios Educativos por su apoyo en la difusión de este evento, a nuestra directora, la doctora Alejandra Colón Vallejo, y a la directora del Centro de Investigación de la Universidad Rosario Castellanos. Con fecha 29 de noviembre de 2023, siendo las 12:24, damos por clausurados los trabajos de este ciclo internacional de escritura y argumentación académica. Gracias a todos y hasta la próxima.